Capítulo 10. Una batalla entre hermanos. 3 horas después, la silueta de Nina saltó la entrada suroeste y se dirigió a su residencia. Se detuvo en seco al ver que la fachada estaba intacta. Ni humo, ni fuego, ni cristales rotos. ¿Con quién se cree que está jugando ese cabrón?, masculló para sí misma. Entró en la casa tras desenfundar su pistola de mano, una Walter PDP. En la sala principal, la figura de un hombre estaba a contraluz de la ventana. Olía a muerto. Nina supo de inmediato dos cosas: que era Jack y que esto era una trampa de manual. Temeraria por naturaleza y segura de que no había ángulos muertos en esa habitación, se acercó y giró la silla con lujo de violencia. Jack estaba amordazado y sus manos atadas con una soga gruesa. Sin las gafas opacas, sus ojos parecían dos pupilas felinas ciegas. Nina sacó un cuchillo de cocina de su cinturón y cortó las cuerdas de un tajo limpio. «Te has metido en una trampa, idiota», escupió Jack en cuanto le quitaron la mordaza. Nina giró sobre sus talones. «Ya lo sé. Ahora hay alguien detrás de mí». Apuntó a la nada, pero el ataque no vino de los rincones. Driss se dejó caer desde el techo, aterrizando justo frente a la entrada, arma en mano y disparando. La sorpresa fue mutua por una fracción de segundo. Nina reaccionó por instinto, apartando a Jack de la línea de fuego mientras disparaba su Walter. Una bala de Driss pasó silbando, rozando peligrosamente la cadera de Nina hasta estrellarse contra el cristal de la ventana. Jack, viendo su oportunidad, lanzó la silla contra los restos del ventanal y saltó al vacío de la calle en el mismo instante en que Driss se desplazaba para buscar un mejor ángulo. Nina siguió devolviendo el fuego. Sabía que si le daba la espalda a su hermano, él la acribillaría. Nina disparó a ciegas a través de la pared de yeso que usaba como cobertura. Driss soltó un joder, que hizo que ella asomara el cuerpo para rematarlo, pero fue una trampa. Driss disparó con precisión a su Walter, arrebatándola el arma de las manos, reventando el borde de la ventana de expulsión y dejándola encasquillada. Nina no se quedó a lamentar. En cuanto la pistola saltó, reaccionó rápido y soltó una patada en el arma para que no le diera y se perdiera en la calle. Driss la embistió desde la cintura hasta empujarla casi al fondo de la sala, pero Nina plantó los tobillos con la firmeza de una columna de granito. Por el rabillo del ojo, vio como ella sacaba un cuchillo de cocina dispuesta a perforarle la espalda. Fintó hacia atrás en un milisegundo mientras desenvainaba su propio cuchillo táctico. El aire se llenó de acero contra acero. Dibujaron arcos, esquivaron y bloqueando con una velocidad que desafiaba la percepción humana. Driss no entendía cómo Nina, siendo más pequeña, lograba frenar sus embestidas. En un intercambio de cuchilladas el filo de Nina se deslizó por el antebrazo de Driss, dejando un surco de sangre caliente. Él lanzó una finta directa a la cara y entonces lo vio. Nina rebotaba sobre la punta de los pies un segundo antes de cada impacto. Al mirarla recortada contra la luz naranja del atardecer que entraba por la ventana rota, Driss notó el patrón de venas en cuello y sienes, eran casi azules, estaba usando la misma química que Jack. Nina lanzó una patada baja, no para golpearlo, sino para proyectar una ráfaga de los cristales rotos hacia su rostro. Driss pivotó a la derecha para protegerse los ojos, y en ese instante vio llegar el cuchillo de su hermana buscando su yugular. En un movimiento preciso, Driss encajó la guarda de su cuchillo táctico entre el mango y la hoja de Nina. Giró la muñeca haciendo palanca, y logró desarmarla. Nina cabeceó para evitar un puñetazo y, aunque Driss intentó clavarle el cuchillo en el torso, ella bloqueó el golpe con el antebrazo hasta que el acero fue a tocar hueso, trabándose allí. Sus venas azules casi brillaron. Aprovechando que Driss tenía el brazo comprometido en el bloqueo, ella le asestó un puñetazo en 45 grados, que lo hizo retroceder 4 pasos mientras tiraba del encaje hacia atrás. El cuchillo táctico se perdió en alguna sombra. Ambos se separaron jadeantes. Nina extendió sus manos pálidas frente a ella en un gesto de tregua. Espera, ¿de verdad quieres que nuestro último encuentro sea así? ¿Ni siquiera un buenos días? Driss sopesó la situación. Su cuerpo gritaba de dolor, pero mantuvo la guardia alta mientras relajaba ligeramente los hombros. Nina dejó caer las manos a los costados. Driss se veía desaliñado con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor, las botas chirriando sobre la losa y los rasguños de sus peleas recientes que habían sustituido la cicatriz falsa que trajo. Nina vestía una sudadera morada con un corazón roto estampado, pantalones de cuadros rojos y negros y botas militares, estaba más cerca de parecer un arlequín que otra cosa. «No tengo nada que hablar contigo», espetó Driss.
Nina se pasó la lengua por las costras químicas de sus labios. No me importa cómo llegaste aquí. Te perdí la pista cuando el tío te llevó como a un recluso. Pero me alegro de verte sano y fuerte. Créelo o no, siempre he querido lo mejor para ti. Zris tragó saliva. No sabía si era sinceridad o solo otra capa de la psicosis. Entonces, ¿por qué lo hiciste, Nina? Jeff me lo pidió. O eso es lo que digo, a veces creo que es la excusa que me pongo para no admitir que no vi otra salida, Zris. Estábamos sufriendo mucho y las cosas no iban a mejorar. Le dije a mamá que te contara lo del divorcio, pero después del accidente de coche sabía que eso te iba a destrozar. Pensé que era mejor librarnos de problemas, dejando a mamá descansar en paz. Zris escupió al suelo, sintiendo una náusea que no venía de las heridas. Egoísmo. Puro y duro narcisismo disfrazado de compasión. ¿Dónde está la hermana que me defendió? Ese día podrías haber dicho que nos marcháramos y sabes que te habría seguido. Pero ya no quieres ser una heroína, porque eso te recuerda tu permanente fracaso enfrentando los problemas reales. Nina procesó las palabras como si fueran una frecuencia de radio extraña. ¿Has leído mi diario? Zris desvió la vista. Estaba investigando. Buscando pruebas. Yo no fui a leer tu diario cuando estuve en tu casa. ¡No! Fuiste directamente a matar a mi padre. Nuestro padre. Eso no cambia nada. El rencor no es bueno, Zris. Las drogas tampoco, y estás hasta el cuello. Puedo dejarlo cuando quiera, aseguró ella, aunque las venas de su cuello palpitaban adicción. Zris suspiró rabia impotente. Nina, ya basta. Mírate. Hablas con asesinos que no existen, pones precio a vidas inocentes y te vistes como un personaje de creepypasta, estás viviendo una mentira. Ese argumento es omnidireccional, respondió cruzándose de brazos. Zris se atragantó con su propia travesía. Había llegado allí creyéndose un héroe de acción, un justiciero que disparaba a pandilleros en la noche sin entender el ecosistema. ¿Realmente eran iguales? No, dijo Zris, reafirmando sus pies sobre los cristales rotos. Yo no hablo con gente que no existe. Nina, por tu bien y por el mío, voy a matarte. Nina esbozó melancolía psicótica en el semblante. Ahora que planteas este escenario, me doy cuenta de que hice mal en dejarte con vida. Te causé tanto sufrimiento y, en lugar de terminar con él, lo prolongué. No te preocupes, mi pequeño príncipe, hoy dormirás tranquilo. Sin previo aviso, ambos se lanzaron a mano limpia al centro de la habitación. Nina se apoyó en la planta del pie derecho, disparando una patada frontal que Zris detuvo con la boca del estómago mientras lanzaba un cruzado de derecha que le abrió una herida en la frente a su hermana. Ella reculó hacia atrás, viendo brotar recuerdos. No le sirvió a John y no te va a servir a ti, pensó. Zris descendió un codazo a modo de cuña que Nina evitó con un regate a la derecha mientras daba con su tibia en la entrepierna. Su hermano se agachó por el dolor y entonces clavó los nudillos en su oído. Zris giró un pie para mantener el equilibrio, intentó golpear el costado pero Nina ya no estaba en su línea. Mierda, era muy móvil, pero eso ya lo sabía, la había visto entrenar. Su memoria le recompensó con un recuerdo, también la había visto en acción. Retrocedió un paso para estar en el área justa y Nina plantó bien su base para intentar una patada a los riñones que Zris cazó al vuelo, aunque la inercia le repercutiera en el costado. Con toda la fuerza y su puntera táctica, pateó directamente el tobillo. A Nina se le marcaron venas vítreas en los ojos, y con el instinto de un animal, le mordió el brazo a Zris, logrando distraerlo para separarse. Ahora Nina cojeaba ostensiblemente. Zris no le dio tregua y comenzó a castigar su flanco débil para anular su capacidad de pivote. Sin equilibrio, las patadas de Nina perdieron peligro y sus puños, con menos alcance que los de su hermano, fallaban golpes hacia los ojos y la garganta. Zris le cruzó la cara con un derechazo que la hizo tambalear hacia una esquina. Sus ojos fueron una luz de estrategia errática antes de recibir un recto en pleno tabique que la mandó al suelo. Zris se lanzó sobre ella para terminar el encuentro, pero Nina sacó su cuchillo de su espalda, se había desplazado para caer sobre él, y lo hundió con saña en el costado de su hermano, peligrosamente cerca de las costillas. Zris sintió el frío invadiendo su cuerpo. Sabía que era malo en el suelo, pero su memoria muscular del entrenamiento tomó el control. Sujetó la muñeca de Nina con fuerza, intentando rodar para alejarse, pero una patada certera en la herida abierta lo mandó de vuelta a las tablas. Nina alzó el brazo para perforar de nuevo. Esta vez el filo golpeó hueso en una costilla. Zris sintió que el mundo se apagaba. No había forma de detener una hemorragia así.
En el último segundo, la atención de Nina se desvió hacia la puerta. El destello de un cañón iluminó la estancia y un disparo le impactó de lleno en el hombro izquierdo. Policía de Chicago. Manos arriba. Tronó una voz de autoridad. Nina, en un acto de pura demencia, lanzó su cuchillo hacia el oficial, pero por el daño recibido fue sin fuerza. El hombre lo esquivó y volvió a disparar dando en el costado al tiempo que ella saltaba por la ventana rota hacia el atardecer apagado. El policía hizo amago de seguirla, pero se detuvo al ver a Driss desangrándose en el suelo. Jeff entró casi al mismo tiempo, derrapando sobre los cristales. Se lanzó de rodillas junto a Driss. «Sé primeros auxilios», gritó Jeff al oficial. «Tú llama a una ambulancia». Ya. Mientras la visión de Driss se degradaba entre el negro y el rojo, Katy Robinson también irrumpió en la casa con la escopeta recortada en alto. «Yo la sigo. No va a llegar muy lejos». Saltó tras el rastro de sangre entre callejones. Driss intentó tomar aire, una tarea cada vez más titánica. Jeff, con su eterno sonreír, comenzó a presionar las heridas. «Nada, hombre, las he visto peores». Driss, rozando el umbral de la inconsciencia, se contagió por un segundo de esa alegría absurda. «No importa, tengo 8 de esas». Cerró los ojos con la esperanza de que Rin apareciera una vez más para rescatarlo, pero la oscuridad fue más rápida que el sonido de las sirenas. Epílogo 1. Vaya plan de locos resultó ser el de Jeff. En cuanto los pasos de Driss se perdieron tras la puerta del gimnasio, el abrazador dejó de sonreír y echó mano del teléfono. Llamó a aquel policía que Alexa mencionó y, acto seguido, a Katy, porque en Hawthorne Glen nunca llevas suficientes armas encima. El agente se llamaba David. Era uno de esos hombres de la vieja escuela comprometido con su papel. No perdió un segundo. Agarró su gabardina, se calzó el sombrero y, con el revólver al cinto, voló 2 horas de Chicago a Filadelfia para luego quemar asfalto durante 4 más hasta el valle. Reunidos los 3 bajo el amparo de un coche patrulla, lo estamparon directamente contra las verjas del barrio de los perros. Por una vez, la placa servía para dejar a la burocracia en lista de espera. Mientras David y Jeff ayudaban a Driss, Katy se movía con la recortada lista. Plantó botas en barro, buscando el rastro de Nina en un reguero de sangre hasta la puerta de una casa. Estaba bloqueada desde dentro. Katy voló la cerradura de un cartuchazo y apartó el mueble que le impedía el paso, perdiendo minutos valiosos. Nina se había esfumado bajo una alfombra. Katy la retiró, revelando un hoyo de los tantos túneles que Jack mantenía para sus fugas. El agujero se abría hacia una oscuridad, un laberinto del que no conocía el mapa. Katy arrugó la frente mirando el vacío. No había forma de seguir esa cacería a ciegas. Epílogo 2. Nina se presionaba el costado con una mano después de haberse extraído la bala usando únicamente sus dedos. Gracias al cóctel químico que corría por sus venas, su cuerpo era una factoría de morfina natural. Sin embargo, sabía de sobra que no sentir el dolor no era sinónimo de no recibir daño. Huir hasta un hospital no era una opción si la policía la buscaba, pero la pérdida de sangre empezaba a alcanzar su punto crítico. Se arrastró por un acueducto infecto que desembocaba en la linde del bosque, sintiéndose presa perdida en ninguna parte. Justo cuando sus fuerzas flaquearon, una mano blanca marcada por quemaduras de 3er grado, la sujetó con fuerza hidráulica desde la muñeca. Nina movió la vista, luchando contra el desmayo. Frente a ella se alzaba un hombre de unos 30 y tantos, con una sudadera blanca manchada que había visto tiempos mejores, grietas de cuchillo en la sonrisa y unos ojos que brillaban como el sodio, desprovistos de párpados. Era él. Jeff the Killer. Estoy tan decepcionado, papel de lija sobre hueso. ¿Esto también es una ilusión?, balbuceó Nina fatigada. No, niña. Yo soy muy real. Jeff apretó la muñeca de Nina hasta que el hueso crujió y luego la arrojó al suelo como si fuera basura. Ella no tuvo fuerzas ni para gritar. Tenías mi apoyo, mi apodo y mis métodos, y lo has malgastado todo por dinero fácil. Le pisó la herida del costado con saña hasta que logró arrancarle un alarido. Gente como tú me cansa. Ni siquiera me apetece mataros. Os merecéis una muerte tan ridícula como vuestra propia historia. Empezó a alejarse hacia la espesura, dejando tras de sí un rastro de huellas marcadas en sangre. Espero que, si volvemos a vernos, de verdad seas un problema. Si no, simplemente ve a dormir. Nina quiso replicar, gritarle que no era más que un producto de su psicosis, pero alargó la mano y tocó la huella más cercana. Sus dedos se humedecieron. ¿Era real?, titubeó, el corazón martilleando costillas.
Unos pasos pesados se detuvieron tras ella. Alguien que exhalaba un hedor a formol y muerte, y volvía porque había reconocido los gritos. ¿Nina? Preguntó Gato sin ojos Jack. Las huellas, Jack, ¿tú también ves las huellas? Jack observó el rastro de pisadas que se perdía entre los árboles mientras sacaba aguja e hilo limpio de un compartimiento que siempre llevaba consigo. Sí. ¿Son tuyas? No. Son de alguien a quien voy a encontrar. Epílogo 3. Zris despertó masticando suero de una mascarilla de plástico que procedió a retirarse sin la debida autorización. Miró a su izquierda, encontró a un hombre de gabardina y sombrero de ala ancha tomando notas en una libreta. La placa en su hombro lo identificaba como David O'Brien, detective en jefe de departamento. Levantó la vista de sus notas y lo miró con una sonrisa de veterano. Parece que nos hayas hecho esperar 2 años, chico, ¿cómo te encuentras? Zris respiró y no sintió ningún dolor en el pecho, pero sí vio 2 cicatrices nuevas al retirarse la sábana. ¿Han sanado tan rápido? ¿Rápido? Llevas una semana inconsciente. Zris dejó caer sus manos a sus lados, pese al tiempo, seguía siendo una recuperación rápida para una cicatrización profunda. ¿Nina está muerta? Seguimos su rastro hasta una desembocadura en el bosque, pero frenaba abruptamente. Entonces no está muerta. David hizo chasquear su lengua, después de todo lo que le habían contado sobre esa ciudad, era la posibilidad más amplia con diferencia. Tanto esfuerzo para nada, masculló Zris. No digas eso, chico. Rastreando el sitio se encontró el móvil de Jack, y una lista de mercenarios y criminales que sus contactos sin cabecilla al mando no supieron encubrir. No me importa. Zris se quedó mirando al techo, librar a la ciudad de Jack nunca había sido su lucha. Al final Skolinex tenía razón, estas historias nunca concluyen con una muerte satisfactoria para ninguno. Sea sincero, ¿qué pasará con mis crímenes? ¿Qué crímenes? David anotó algo en su agenda. Todo lo que ha ocurrido en estos 4 días. 4 días, ni siquiera 96 horas completas. Ni idea, todavía estamos buscando a ese tal Bob Anderson, lo único que sabemos de él es que alquiló un piso por el que no ha vuelto a aparecer, tachó 2 cosas de su libreta. Pero tenía un libro muy curioso, Lazari, la niña de los 1001 demonios, escrito por Cecilia Zalguero, ¿te suena ese nombre? Zris se frotó los ojos, ¿lo decía en serio? No te preocupes si te ves abrumado, y levántate que ya puedes. David empezó a andar y Zris descubrió que su biomecánica no sufría ningún problema. ¿Qué está pasando aquí? Acompáñame, chico, voy a mostrarte algo que va a darte lo que quieres. ¿El qué? Zris. Venganza.